Buenas tardes. Pues el día de hoy hablaré del método socrático que había prometido, qué es, cómo se maneja, cómo se usaba por los atenienses, por los griegos, y terminaré como siempre hablando de otro tema o de otros temas. Cuando uno expone una clase hay que hilar. Las clases transversales de asociación de conceptos son como una colcha que estás tejiendo. Vas tejiendo ideas, asociaciones libres. En psicología se dice asociación libres, experiencias, anécdotas, datos, y se van hilando de historia, geografía, ciencia, a gramática, por decir, a geometría y todo eso. Entonces tienes un mapa educativo muy completo, muy... La palabra holístico me molesta un poco, suena como a medicina alternativa, algo así raro. Holístico significa del todo, el holos. No, en realidad no se maneja el todo, se manejan partes o fragmentos de otros temas que se van vinculando. Entonces, ya les acabo de explicar el método socrático, eso es. El método socrático es exponer un tema, cada quien lo puede manejar de maestros o guías de maneras diferentes, y se suelta un tema, una pregunta, por decir un debate, y van hilando los alumnos los temas, y uno va guiando que el tema vaya bien, que vayan contestando. Y pueden saltar de geografía e historia, hablar de las pirámides a las momias y luego a la religión y luego a la cultura y luego a la economía, lo que hago en los videos. Y el método socrático trata de buscar la respuesta en cada persona. Obviamente no existe, hasta donde yo sé, en la época de San Anselmo y San Ambrosio, que San Ambrosio decía que la conciencia era la voz de Dios. Ellos pensaban o decían que mucho del conocimiento es infuso. Infuso significa directo, como que ya está dado, como que está en los genes. No hablan de genes, no existía el término de los genes, pero era como automático. Uno tiene el conocimiento que tienes en experiencia, que vas buscando, leyendo, deduciendo, pero no tienes todo el conocimiento obviamente en automático como si fuera un registro. Eso es lo hermoso de la educación, lo estás explorando, lo estás buscando, se está viviendo un proceso para encontrar ciertas interrogantes. Por ahí dicen que a Albert Einstein le importaba más la pregunta que la respuesta. No le interesaba tanto el resultado, sino el proceso, cómo llegar a este concepto, cómo llegar al concepto de socialismo o de democracia o de equidad o de justicia, o cómo entender una hipótesis o cómo entender una enfermedad o una cura. El proceso, el entendimiento, la lógica, el método inductivo, ir de lo particular a lo general de un caso se generalizaba, o de lo deductivo, de lo general había algo en lo general en un país, por decir, y se podía hacer inductivo en otro país, en una ciudad, en algo más pequeño. Son cuestiones de lógica, son cuestiones de filosofía, son cuestiones de retórica, de pensamiento y de asociación de ideas también. O sea, el método socrático es muy importante porque no requiere muchos materiales ni instrumentos y se va liberando lo que cada quien entiende o memoriza o comprende y se van hilando materias muy diferentes. Yo siempre he pensado, yo hace muchos años doy clases, siempre he pensado que muchos exámenes tienen que ser juntos, por decir historia y geografía. No es uno de historia y uno de geografía, van de la mano hasta con la geometría. Cuando se habla, por ejemplo, de bases de pirámides, estás usando geometría. Se está usando la sociedad, la cuestión cívica, por qué las hacían, el por qué, la filosofía, la música, el arte, todo va ligado. En dónde estaba el Cairo, cuestión geográfica, cuestión histórica, que eran las momias o los faraones. Todas las materias, o la mayoría de las materias, se van reuniendo hasta astronomía, porque las pirámides, las principales, estaban alineadas casi todas con Orión, casi las tres, hay una que no está. Astronomía o astrología, que astrología tiene una connotación lamentablemente también no muy seria, peyorativa, pero la astrología fue lo anterior a la astronomía, o sea, esa fue la madre de la astronomía de lo serio, fue lo curioso, que de una pseudociencia, considerada una ciencia falsa, salió una ciencia nueva que es la astronomía, con datos reales, con mediciones, a través de telescopios, a través de la luz tiene mediciones, el amarillo, el rojo tiene una distancia diferente,
en el cosmos, en la galaxia y todo eso. Entonces son muchas materias en una evaluación, en un examen. Yo no he creído nunca en los exámenes separados, porque el cerebro no está fragmentado, nuestro cerebro humano está globalizado, está unido. Una experiencia liga un tema de historia, de filosofía, de antropología, de matemáticas, no está segmentado como si fueran rebanadas de jamón o rebanadas de queso. Está todo unido en diferentes formas o en diferentes graduaciones también. Y para mi opinión, muchas evaluaciones o exámenes que uno está evaluando constantemente cuando hace preguntas. Estás evaluando lógica, se está evaluando historia, memoria, muchas cosas. No es necesariamente un examen formal. Pero los exámenes siempre tienen que ser globalizantes, deben estar unidos también. Para eso se necesita también un docente que domine diferentes temas, que domine algo de geografía, algo de historia, algo de español. Eso es una idea del método socrático también. No segmentar, no fragmentar las ideas o los conceptos, sino poder tener todos los conocimientos, digamos, a la mano y que lleven a una lógica y que lleven también a que el ser humano pueda salir adelante en los conceptos filosóficos, en los conceptos artísticos, en los conceptos religiosos, en los conceptos históricos. Pero como es la pregunta que va a llevar a cierta respuesta. Y en nuestros sistemas educativos, lamentablemente en Latinoamérica, lo importante es la respuesta. Sabe más el que tiene respuestas. Y a lo mejor la respuesta está mal o está antigua o está caduca, por ejemplo, en el concepto de un átomo o el concepto de una estrella o el concepto de un mol o el concepto de otro. No, ¿cómo llegas a la pregunta, al cuestionamiento del conocimiento, que es la madre de todas las ciencias? Es precisamente la filosofía. La filosofía es lo que nos lleva a la ciencia a entender respuestas y sobre todo a encaminar preguntas, o sea, entender cómo se está dando una situación, cómo se está dando un conocimiento, cómo se está formando el conocimiento también. A mí se me hace muy, la verdad, muchos sistemas se basan nada más en respuestas memorísticas y no tiene el alumno la capacidad de entender, de comprender, de crear, de salirse de ese esquema de la respuesta. Sí debe de haber respuestas, sí tiene que haber cierto tipo de reacción ante preguntas, pero no puede estar basada la educación en pura respuesta sin el cuestionamiento, sin la pregunta, sin el por qué, que es lo que hacían los grandes filósofos atenienses, los grandes clásicos griegos, los filósofos egipcios, los filósofos españoles, la curiosidad sana, el entender un concepto, el poder llevar el método científico y sus pasos, la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría o ley o principio, a través de ese rigor también. Por eso los exámenes deben ser globales, porque el cerebro es global. Y a veces se maneja mucho esa situación de la especialización. El método socrático nos ayuda a entender otras materias, es como un universo de ideas también, se aprende de los demás. Es una especie a veces de debate. Yo a mí siempre me ha gustado mucho la, el hacer debates con propiedad, con respeto, no ataque a la persona, sino estar en los conceptos, no hacerlo personal. Un debate te enseña a no hacer personal muchas cosas, sino hacerlo impersonal y tratar el tema más que todo, dar fundamentos científicos. Y no necesariamente uno está bien y otro está mal. Hay debates que paradójicamente hay dos contrarios y los dos están bien porque aunque la respuesta sea diferente, la fundamentación está bien. Por ejemplo, había un debate hace tiempo en Japón sobre ciertos productos que producían radiación. Y uno de los grupos del debate decía que los celulares y todo eso no producían cáncer ni producían radiación. Y otro grupo decía que sí. Los dos estaban válidos, porque los dos tenían informes, los dos tenían experimentaciones, los dos tenían datos en ese momento. Hay un principio en la filosofía que dice que no puede haber dos contrarios, no puede haber dos oponentes o dos cosas correctas. O sea, no puede haber noche y día al mismo tiempo, no puede haber frío y calor al mismo tiempo. O es una o es la otra, no las dos conjuntas. Y sin embargo, en un debate los dos pueden tener, aunque esté contraria la posición, las dos están fundamentadas. Encuentran que una marca
de equipos sí produce y otra marca de equipos no produce la radiación. Los dos tienen datos, los dos tienen métodos, los dos están bien. Entonces un debate no es saber quién compite por la verdad. Mucha gente cree que el debate es ganar puntos y es ganar, yo tengo la verdad y tú no. No, el debate es hacerlo ameno, hacerlo interesante, hacerlo inteligible. El debate nos ayuda entonces no a ganar puntos, ni saber quién tiene la razón, porque nadie la tiene en su totalidad, sino entender los procesos, argumentar hacia el oponente, pero no la persona, no hacerlo tan pasional, sino tratar de entender el objeto del debate, entender la ciencia, entender la historia, entender, se debaten los conceptos. Cuando ya alguien no tiene conceptos y ya no sabe por dónde irse, generalmente ataca a la persona y empieza a criticar a la persona porque no puede, no tiene elementos para justificar el debate, siente que va perdiendo, entonces ya acaba a la persona atacando por todos lados, en el sentido de los defectos y le dice mil cosas y todo, porque no tiene elementos para el debate, o sea, de la sustancia del debate, ¿cuál es el elemento del debate? Entonces los debates son muy interesantes, hay que procurarlos. Yo los he hecho a distancia vía Zoom, he hecho debates, yo he hecho debates en privado, en público, he hecho debates en salones, en universidades, me ha tocado en Estados Unidos hice debates, en Europa hice debates y son muy interesantes, se aprende, se tienen tiempos y se tienen también fundamentos que la otra persona va aprendiendo también. Y a lo mejor uno no convence al otro, no es necesariamente el debate convencer al otro. Yo vengo a convencer, ya que te quites esas telarañas de la cabeza y ideas. No, síguele con tus telarañas de ideas y yo con las mías. De lo que se trata es exponer lo que se presupone es cierto o es la verdad para esa persona o para ese grupo. Un debate puede ser grupal también. Los debates grupales son muy interesantes, pero son muy conflictivos, porque llega un punto en que los grupos se hacen subgrupos, se van dividiendo. Llega un punto en que uno ya no aguanta la presión del debate y dice, no, yo tengo la verdad, no tú. Y en el mismo grupo va siendo segmentado, dividido. No, tú, lo que estás diciendo estás mal. Y se va dividiendo el que cree que está bien y el que cree que está mal. Se van haciendo subgrupos también en debates. Es como un fenómeno celular, como una meiosis y mitosis de las células. Las células vivas tienen plasma, tienen una corona de proteína, tienen información, tienen RNA o DNA, todo eso. Y de repente, cuando hay una energía, se van dividiendo, se van haciendo tipos. Los debates, los grupos muchas veces se dividen para confrontar una verdad que se supone que es verdad. Los sofismas, por ejemplo. El sofisma es una verdad disfrazada de mentira, una mentira, más bien una mentira disfrazada de verdad. Parece verdad, pero es mentira. En ese momento podrán pasar 10 años y a lo mejor eso que se dijo es verdad. Si hubiéramos hecho un debate, por ejemplo, sobre las guerras de las galaxias en 1970, pues hubiera dicho la gente no es posible ir al espacio, no es posible los satélites. Bueno, aunque el satélite artificial es por el 68-69, apenas estaba incursionando Rusia y Estados Unidos en lo satelital. Si se hubieran hecho un satélite, hubieran dicho, están hablando de ciencia ficción, eso no existe. Aparece una película, Las Guerras de las Galaxias, por el 76-77, ya se veía que era posible ciertas cosas. Y ya después se hicieron computadoras, impresoras, ya se empezó, digamos, a conquistar el espacio. Lo que era imposible en ese momento, mentira, pasó a ser después de muchos años realidad. Un autor que maneja mucho, por ejemplo, de tecnología y de estos temas es Julio Verne. Julio Verne, hablando, por ejemplo, de literatura, Julio Verne ideó el submarino. Julio Verne visualizó la televisión, decía que había una caja que iba a ver la gente imágenes de otro lado. En la época donde no había ni siquiera electricidad, prácticamente de todo era con velas, se escribían con velas generalmente, o lámparas de gas. Era como un profeta, por así decirlo, un científico, previno, por así decirlo, la tecnología. O gracias a esas obras vino esa tecnología. Se habló mucho de la Torre Eiffel, por ejemplo. Julio Verne habló que en Francia o en París iba a haber una torre muy alta y cierta gente la confunde o la relaciona esa cuestión de su libro con la Torre Eiffel. Como que no estaba y después apareció después de los años. No necesariamente que viera el futuro, no estoy diciendo que viera el futuro en ese sentido de profeta, sino en el sentido de que
sus obras literarias dieron pie a muchos inventos o muchas cosas que después se dieron en el futuro. Igual pasó con la cuestión de las películas y las galaxias, esta cuestión de los láser, esta cuestión de conquistar Marte o conquistar la Luna o el espacio, pues se empezó a dando un poco más basado en la ciencia ficción, pasó a ser real después. Inclusive se dice que los que hacen películas, algunos de ciencia ficción, tienen ciertos datos. Parece que es mentira. Pasan años y resultó que es verdad. Por ejemplo, los datos biométricos, que ahorita se habla mucho de que la huella digital, el iris, pues eso hace 20 años hubiera sido utópico, hubiera sido irreal hablar de derechos del ciudadano con su iris y su huella digital para un banco, para una tienda, hubiera sido imposible el Internet hace 60 años, por decir. Lo que era imposible pasa a ser real a nivel global, generalmente, o a nivel social. Entonces los debates y el método socrático van de la mano, nos ayudan a entender y a disipar dudas, aprender lo que los demás dicen. Tiene que haber tiempos, tiene que haber reglas, tiene que haber prudencia. Hay debates que yo hago con tiempo, tienes tanto tiempo para explicar una idea, un minuto o medio minuto, y hay debates libres, tienes todo el tiempo que quieras para explicar una idea o un ejemplo. Y ahí se da cuenta la, por así decirlo, el interés de la persona y la observación o las vivencias de esa persona. El debate no es nada más, lo académico no es nada más lo que dice un libro, lo académico también tiene que ver con experiencias privadas, personales. Grandes académicos que yo he visto, que yo he escuchado, hablan de su vida, de su experiencia, es valiosa, es válida. No solamente lo que diga una revista, un libro, lo que dijo Newton, Galileo, Einstein, Lavoisier, Newton, Darwin, qué dijo el otro, qué digo yo como autoridad, como ciudadano, como persona, que viví sobre esta experiencia. Y eso se va haciendo después en la academia válido. Lo que pasa es que la academia se ha, creo yo, desvirtuado, nada más hablar en lo que dice el otro, que es la autoridad. Eso se llama falacia por autoridad inclusive. Hay muchas falacias, o sea, verdad es que son mentiras. Una falacia por autoridad es decir, él lo dijo, es verdad, no tiene error, no se equivocó, por lo tanto, como es un gran científico, no lo cuestiono. Es que tiene 3 doctorados, no lo cuestiono. No, sí, también lo puedo cuestionar, aunque tenga 3 postdoctorados y doctorados aquí en Alemania, en Brasil, en donde sea. La falacia por autoridad es esa. Quien dice algo se cree que es autoritario o se cree que tiene toda la verdad absoluta. Y ese ha sido un error, creo yo, en la academia. Mete en una tesis, en un trabajo que dijo el otro. Sí, el otro puede estar en su momento errado. Lo que dijo a lo mejor estaba equivocado para ese momento o estaba bien para ese momento, pero no lo pongo porque él lo dijo o ella lo dijo o porque es un gran científico. Lo pongo porque está diciendo la verdad. Lo pongo porque hizo experimentos. Lo pongo porque lo escribo porque varios han hablado de ese tema, por ejemplo. No tanto esa falacia por autoridad que se da mucho en la academia. Si yo digo, una persona de secundaria o preparatoria dijo que los dinosaurios, podemos viajar a los dinosaurios, a la época de los dinosaurios, ahorita en un aparato a través de un hoyo negro, pues mucha gente se ríe. Pueden decir, estás diciendo ciencia ficción o patrañas, ¿cómo vas a ir al pasado? Ya murieron los dinosaurios, hay fósiles, no se puede ir al pasado. Porque lo dice una persona que apenas tiene credenciales, muy joven, por así decirlo. Pero si esa misma frase científica lo dice, y de hecho eso pasó con Stephen Hawking. Stephen Hawking, un gran genio científico que hice varios videos sobre Stephen Hawking y Newton y Albert Einstein. Pero si lo dice él y lo publica, no, sí ha de ser verdad, porque es la autoridad. De hecho, Hawking me tocó leer en uno de sus libros que decía eso. Lo mismo que dicen varios niños y jóvenes. Cuando un joven llega y dice, yo puedo ir al pasado, y dicen, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? Ya el pasado ya pasó, ya hay fósiles, ya hay restos ahí, no puedes ir al pasado, el tiempo no se puede regresar, estamos en el presente, etcétera. Pero si lo dice el doctor Stephen Hawking con 3, 4 doctorados, ha escrito, no, sí ha de ser verdad y es posible que podamos ir al pasado. Y de hecho el doctor Hawking dijo, escribió y afirmó, estuvo como 15 años afirmando que sí se podía ir al pasado, se podía visitar el pasado y se podía ir a ver los dinosaurios. Lo escribió y lo dijo. Es posible
Si tuviéramos un hoyo negro donde se viaja a través del hoyo negro túnel al pasado y tuviéramos un aparato para entrar a ese hoyo negro que no se evaporara, porque la teoría de los hoyos negros es la evaporación, la desintegración de la materia, porque absorbe luz, absorbe materia, absorbe todo. Si pudiéramos tener un equipo que viaje a esa velocidad y que no se desintegre, podemos ir a ver los dinosaurios. Lo sostuvo Stephen Hawking 15 o 20 años de su vida. Ya después dijo que no era posible. Ah, no, lo dice él, el sabio, el científico. No, sí es posible. Hay que ponerlo en una tesis, hay que ponerlo en un trabajo de investigación, porque lo dice este señor y aquí está la referencia y el libro y la traducción y todo. O sea, sí está la traducción y todo ahí. Pero si lo dice un niño, un joven, si lo dice una niña, un universitario, nada, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurren esas cosas, verdad? O sea, es imposible que pase eso. Entonces, el argumento se cuestiona mucho de la autoridad que viene. ¿Tiene o no autoridad esa persona en ese campo? ¿Es historiador? ¿Es científico? ¿Es geólogo? ¿Es geógrafo? ¿Es médico? ¿No es médico? ¿Es artista? ¿Tiene derecho a hablar del arte? Hay muchas falacias por autoridad también. Se cree algo porque viene de una fuente que hace un comentario como ese de los dinosaurios, pero no necesariamente porque sea algo lógico o algo real o algo verdadero. Y en los debates se maneja mucho esa situación, las falacias por autoridad. No es que lo dijo tal, ah, no, sí es verdad. No es que aquí viene el libro, ah, no, el libro no se equivoca, no, sí tiene errores también. O puede ser un concepto falso, o puede ser un concepto oculto, puede ser un concepto que ya cambió de tiempo, como el caso de las moléculas de átomos. Hay que tener cuidado con las falacias de argumentación y los sofismas también. En los debates hay que tener mucho cuidado el generalizar el todos, el ninguno, el siempre, ¿verdad? Siempre que hace calor hay viento. No, es una falacia, ¿verdad? Hay días que hace calor y no hay viento, por ejemplo. Esas generalizaciones también son delicadas en la investigación o en las investigaciones, por eso es muy difícil en temas generalizar o decir todo. Si pasa esto, siempre va a pasar lo otro. Esto va a causar esto otro, no necesariamente. Es muy padre el método socrático, hay que practicarlo, es muy sencillo, se puede practicar en casa con dos, tres personas sobre un tema y luego se van no, iba a decir enredando, pero no, se van hilando, más bien la palabra, se van hilando como un espagueti, se van hilando temas bien interesantes. Pero para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que tener disciplina, hay que saber, hay que comprender. Por ahí dicen que Albert Einstein decía que una vez le dijeron en la escuela a Albert Einstein, le dijeron, oye, te tienes que aprender esto. Y dice, yo no me voy a aprender algo si no lo comprendo. No me lo voy a aprender, no lo comprendo, no lo entiendo. Eso es muy importante en las escuelas, por ejemplo, a distancia o presencial. Yo al menos soy de esa idea. Puede haber otros puntos de vista también válidos o valiosos. No anotes cuando no entiendes nada. Hoy estamos en un sistema donde se anota todo así en automático y lo lees, no entiendes. ¿Qué dije? Primero se entiende, se pregunta, se cuestiona esa sustancia, ese tema o subtemas. Luego ya lo entendí, ya lo anoto, ya subrayo, ya hago la tarea, pero no se comprende muchas veces las cosas. Solamente es un mecanicismo, es en automático, es una copia nada más del pizarrón. Pero no sé qué dice, no sé qué significa, no entiendo. Y hay que tener tiempo para entender, hay que tener clases con tiempo, una clase debe ser larga. Yo siempre he sido de la idea de que debe ser larga, no debe durar 20 minutos. Las atenciones deben ser más largas, que se expliquen mejor las cosas, más a detalle, más puntuales, no por encima y le quito el polvito y todo. Y para eso se necesita tiempo, que es una de las cosas más valiosas, es la vida y la vida, la familia y el tiempo, creo yo. Es de lo más valioso que hay, porque el tiempo no regresa. Entonces hay gente que no le da tiempo, hay que darle tiempo a preparar un debate, a preparar un tema, a leer, a preguntar, a cuestionar y después anoto y después lo paso en una computadora, etcétera. Entonces bueno, pues es un comentario sobre el método socrático y al rato hablaré sobre otros temas. Muchísimas gracias.